Hola, leí en El País un artículo de una abogada cuyo título me llamó muchísimo la atención. Es Los derechos fundamentales no se votan. Digo, qué cosa más curiosa. Y a menudo los que comparten el pensamiento único, el pensamiento mayoritario, no se detienen a pensar lo importante que es lo que dicen. Lo curioso es que del caso es que se trataba de una cosa que ha pasado en Holanda, ¿no? Y es que una ONG ha demandado al Estado holandés para que practique políticas medioambientales que aceleren la llegada de determinados objetivos. Y la justicia le dio la razón. Entonces, desde el punto de vista de la justicia, le va a imponer al Estado a que haga pues determinada política, ¿no? Porque se supone que el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente más limpio es un derecho fundamental. Y por lo tanto, pues lo que decida el Parlamento, es decir, lo que decidan los propios ciudadanos, pues no es una cosa importante porque, como dice la abogada, los derechos fundamentales no se votan. Pero vamos a ver, ¿esto es verdad? Uno diría, pues sí, digamos, el derecho fundamental de las personas a su vida, a su, a su cuerpo, pues no se votan, ¿no? La violación es un crimen y es considerado un crimen, por cierto, desde hace siglos. Nosotros no admitiríamos que se discutiera en el Parlamento que la violación pues no es un crimen. Y que bueno, habría que considerar, en fin, las circunstancias de la persona violada o las circunstancias de la persona del violador, que a lo mejor la persona violada, no sé, es rica o es atractiva y el violador es una persona pobre y necesitada. Jamás admitiríamos esa discusión. ¿Por qué? Porque el derecho del ser humano a su vida y a su cuerpo no se puede votar. No admitiríamos nunca que ningún parlamento debatiera sobre el derecho a nuestro cuerpo y el derecho a nuestra vida. Por lo tanto, los derechos fundamentales no se votan. Y entonces la pregunta es, oiga, ¿y quién define qué son los derechos fundamentales? Uno diría, bueno, por ejemplo ¿no? El derecho a nuestra vida, pues no se puede votar. ¿Y el derecho a nuestro salario? El derecho de una mujer que trabaja a conservar lo que es suyo. Pasa, ese derecho no es un derecho fundamental. Podemos decidir que no es fundamental y que por lo tanto pues se le puede quitar, no sé, la mitad de lo que gana. ¿Por qué el derecho que tenemos a un medio ambiente mejor o más limpio, estoy de acuerdo que es muy importante, ¿por qué es tan importante que al pensamiento único políticamente correcto le parece tan importante que no se puede votar, ¿eh? ¿Qué pasa? Y lo otro sí. O sea, podemos juntarnos y decidir cuánto le vamos a quitar de dinero a mi vecina, que como tiene más dinero que yo, al parecer le podemos quitar lo que es suyo.
vamos a ver, el derecho de mi vecina a conservar lo que es suyo, ¿no es fundamental? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí es fundamental. Y por lo tanto no deberíamos votarlo, ¿no? Lo que hay que hacer es respetar el derecho que tiene mi vecina a lo que es suyo. Es un derecho humano, fundamental. No deberíamos decidir colectivamente cuánto le vamos a quitar a mi vecina. ¿Pero por qué? Si reflexionamos sobre esto, nos daremos cuenta de la importancia de lo que este artículo, que solemnemente hablando del medio ambiente, ilumina sobre el conjunto de los derechos que hacen a nuestra vida social. Si de verdad los derechos fundamentales no se votan, y yo estoy de acuerdo, y decidimos que el derecho al medio ambiente no se puede votar, ¿por qué vamos a votar sobre la violación de los demás derechos? ¿Dónde trazamos la línea? ¿Cómo determinamos cuál es ese marco en donde los individuos tenemos derechos que son sagrados, que son tan sagrados que no podemos admitir que otros ejerzan una intrusión sobre ellos? Yo encuentro que esto tiene una enorme importancia. Desde luego, tiene mucho más importancia de lo que habitualmente se acepta, ¿no? Y entonces vamos a arribar a un terreno interesantísimo, y es qué pasa cuando están en contradicción. ¿Qué pasa cuando un derecho está en contradicción con otro? ¿Cuál es el que va a prevalecer? Entonces, posiblemente ahí tengamos una brújula para determinar cuáles son los derechos que preservan la libertad de las mujeres y los hombres y cuáles son los derechos que violan esa libertad. Por ejemplo, si decimos que es fundamental el derecho al medio ambiente, por ejemplo, eso no se vota. Pero en cambio decimos que el derecho de mi vecina a conservar lo que es suyo no es fundamental, estamos abriendo la puerta para que los derechos humanos de mi vecina sean violados. Y si hacemos eso, lo mínimo que debemos considerar es que lo estamos haciendo. Es decir, que estamos abriendo la puerta a que los derechos de mi vecina sean violados. Y si lo pensamos un poco, todos los llamados derechos sociales, no digo que no sean importantes, pero lo que digo es, todos esos derechos en el fondo requieren que los derechos de mi vecina sean violados. Desde el derecho al medio ambiente, que es el que me da pie a este comentario de hoy, hasta cualquier otro de los derechos llamados sociales, ¿no? Si yo tengo, no sé, derecho a la vivienda, es decir, el derecho a tener una vivienda y a no pagarla, ese es el derecho a la vivienda entendido como derecho social. Si ese es un derecho sobre el cual no se va a votar, porque es un derecho, digamos, muy importante, entonces el derecho de mi vecina a conservar lo que es suyo sí se va a violar. Porque si yo voy a tener derecho a una vivienda y a no pagarla, alguien va a tener que pagar por mí. Y ese alguien que es mi vecina, pues no va a tener derecho a lo que es suyo. A lo mejor cuando hablamos tan alegremente de los derechos que no se votan, estamos abriendo un campo de discusión mucho más interesante de lo que habitualmente se piensa. Hasta pronto.